Shalom Alejem desde Diáspora Yeshiva en Bogotá. Desde aquí, desde la casa. Tenemos capítulo 1, Mishnah 10 de Pirkei Avot. Es cortico, pero harta información. Dice, Shemaya y Aftalión recibieron la tradición de ellos. Shemaya acostumbraba a decir, ama el trabajo, odia el poder y no busques la intimidad de los que gobiernan. Okay. Aquí en esta traducción dice, ama el trabajo, odia actuar como superior y no intentes acercarte a la autoridad gobernante. Yo les había dicho cuál era la tarea para las palabras de la palabra gobernante, ¿sí? Rashut, y también para la palabra de autoridad, Harabanut. ¿Okay? Ustedes como conocen estas palabras, Harabanut, lo conocen hartas personas, la Rabanut. Uno siempre habla de la Rabanut. Bueno, vamos a ver qué dice la Mishnah sobre la Rabanut. Pero antes de comenzar con esta frase, hay que aclarar bien, ¿ok? Los discípulos sucesores de Ben Yehuda Tabai, que hablamos en la Mishnah anterior, y de Shimon Ben Shatak, fueron Shemaya y Abtalión. Ellos le enseñaron a estas personas. Para que sepan, en el Tratado de Gitín 57b, ¿ok? En el Talmud. Y también en el Tratado de Yomá 71b, son llamados hijos de paganos, ¿ok? Benei Amamim. ¿Listo? Un día en que finalizaba la celebración de Yom Kippur, cuenta el Talmud, la muchedumbre muy numerosa acompañaba al júbilo del sumo sacerdote. Listo, voy a resumir la historia aquí lo que dice en el Talmud. Entonces, en estas secciones del Talmud decía que estas dos personas, Shemaya y Abtalión, eran conversos. Pero no solamente eso, que nos llamaban como hijos de paganos. Pero un día, aquí dice que el sumo sacerdote salía de Yom Kippur después de salir de Kodesh HaKodeshim, donde había terminado de desempeñar el servicio. Salió vivo, claro, en Baruch Hashem. Entonces el pueblo, entonces el pueblo divisó entonces a sus amados maestros Shemaya y Abtalión, y enseguida se apartó el sumo sacerdote para ir a reunirse con ellos. El sumo sacerdote reaccionó irónicamente diciendo, vayan con Dios, hijos de los paganos. Wow. Y los dos sabios respondieron. Bueno, para que sepan, primero que todo, ¿okay? Estamos en Yom Kippur, el sumo sacerdote entra en el Kodesh Kodeshim, sale y están reunidos con Shemaya y Abtalión, y Shemaya y Abtalión tienen que salir. ¿Por qué tienen que salir? Porque Shemaya y Abtalión eran un encargo de Nasi, ¿okay? Un líder de presidente, y Abtalión el presidente del Sanedrín. Entonces, del Sanedrín, o sea, sobre judíos, ¿ok? Estaban a cargo sobre todo el pueblo judío, eran el presidente, eran así, ¿ok? Entonces, es importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque ellos eran como el alto más cargo en Israel en ese momento. Y el Kohen Hagadol acababa de salir de Kodesh HaKodeshim y Yom Kippur, se reunían y ellos tenían que salir. Ir pues a hacer la voluntad de Hashem, claro, como Sanedrín, como presidente de Sanedrín. Y viene el Kohen Hagadol y le dice, vayan, ¿qué dice? Vayan en paz. Wow, esto es duro, ¿por qué? Vayan en paz, hijos de paganos. ¿Sí? Vayan en paz, hijos de paganos. Eso es bastante fuerte, como le contestaron. ¿Sí? Entonces, vayan con Dios, hijos de los paganos. Y los sabios, Shemaya y Abtalión, respondieron, vaya con Dios si se esfuerzan por parecerse a primer sumo sacerdote Aarón. En cambio, vayan sin Dios, el descendiente de Aarón, si no sigue el ejemplo de su antepasado. Listo. Para que sepan, incluso en esos tiempos todavía se burlaban de los conversos. Ok, se burlaban de los conversos para que puedan tenerle claro. Se burlaban de los conversos. Entonces, si hoy se lo burlan a ustedes que han convertido, don't worry, pasaba desde el Kohen Hagadol, pasaba eso. Pero aquí aprendemos algo. El converso no se queda callado, no como, ay, sí, sí, soy hijo de pagano, sí, mi papá, sí, no, mi papá fue católico. No, no se queda callado. Le contestó, hey, al Kohen Hagadol, bueno, si usted me dice a mí que yo vaya con Dios, hijo de paganos, bueno, pues entonces voy con Dios porque soy un hijo de pagano y de todas maneras estoy con Dios. Pero ustedes, ¿sí? Vayan con Dios si se parecen a Aarón a Cohen, pero si no se parecen a Aarón a Cohen, no vayan con Dios. Les contestó. ¿Ok? Claro, con verdad, no con ira, no con enojo, no con rencor, sino les contestó. Recuerden, nosotros no nos quedamos callados si nos vienen a ofendernos gente que ha nacido judía. ¿Ok? Entonces, importante esta parte antes de entrar bien aquí en la Mishnah. Entonces, ellos eran el presidente y eran el Nasi y había, claro, para que sepan, un poquito de duda de que se habían
muchos estudiantes habían pensado que sus maestros habían nacido judíos y que sus padres se habían convertido al judaísmo y se habían casado con mujeres judías. En el caso es que el Talmud considera a Shemaya y Abtalión como los hombres más insignes de su tiempo. Gedolé Ha'ador. En aquella época triste, una turbada de nuestra historia, ellos supieron mantener activa la enseñanza religiosa, impidiendo así que nuestra fuente de vida espiritual se secara. Entonces, ellos fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque precisamente porque Abot empieza a hablar de ellos y los que ellos hicieron. Y estos eran conversos. Entonces los que son conversos, siéntanse en alegre y feliz, Baruch Hashem, que siempre hay aquellos grandes y uno también puede ser grande. Listo. Entonces, para que sepan, en estos tiempos era bastante difícil. ¿Por qué? Mientras que reinaba Shemaya y Abtalión. ¿Ok? Murió la reina Salomé. Y dos hermanos, Hircano, y Aristóbulo, se enfrentaron y pues ambos codiciaban la corona y la dignidad sacerdotal. Su rebelión llevó a una nación al borde de desastre, incluso hasta destrucción del templo. Entonces, estaba en este momento, o sea, había harta política para entrar en esta Mishnah. Había harta política, había harta posición, había harta autoridad, había harto gobierno. Incluso incluyeron a los romanos, ¿sí? Porque aquí más adelante y pidieron ayuda de los romanos y los romanos vinieron y atacaron. Bueno, y hay un gran problema para la destrucción del templo que tiene que ver que había sacrificios en el templo y subían un carnero, un cordero por el lado del muro de Jerusalén y después subieron un cerdo. Y todo esto fue por pelea entre estos dos judíos, ¿sí? Que querían el sacerdocio y querían el gobernar. Entonces, de aquí el problema de gobernar, de estar metido con el gobierno y con la autoridad. Entonces, vamos a hablar de eso. Ok, listo, sigamos acá. Dice, empecemos con el principio de la Mishnah. Dice, ama el trabajo. Ama el trabajo. Shemaya nos brinda esta valiosa, hermosa sublime, que si todos los hombres le aplicaran a la humanidad se encontraría pronto en una situación de paraíso. ¿Cuál es? Ama el trabajo. Ama el trabajo. Eso es lo que dice. ¿Qué es ama el trabajo? ¿Listo? Ama el trabajo. El sabio no dice trabaja, pues es tu deber. Dice ama el trabajo. ¿Listo? A todos nosotros, especialmente a los hispanos, algunos hispanos, no todos, ¿ok? Es necesario que usted ame su trabajo. Ame su trabajo. Dice aquí. Quiere que amemos el trabajo, que lo apreciemos y no lo consideremos como una carga o algo que hacemos por necesidad y no espontáneamente. No es el salario lo que debe estimular tu ardor, por el contrario, debes hallar placer y satisfacción en la labor misma. Hashem mismo nos demuestra sobre trabajar dentro de la creación. Listo, pongan atención. Primero que todo, el trabajo, dice aquí, amar el trabajo. ¿Cómo puedo amar el trabajo si estoy trabajando en un lugar donde no me gusta? Listo, bueno, puede haber que haya hecho muchas malas decisiones cuando era joven, adolescente, adulto, bueno, para tener el trabajo que tiene. Pero, muy importante para los jóvenes. A los jóvenes que van a ir a las universidades y van a estudiar, tienen que estudiar algo que aman, que quieren, que les gusta. Si no lo hacen, entonces no pueden trabajar en algo que lo aman. Tendrá que aprender a amar el trabajo que al principio no les gustó. ¿Ok? Es importante, ama el trabajo. Todo lo que tú hagas, ámalo. Porque si no, tarde o temprano te irás del trabajo. No durarás más de un mes. No durarás más de un año, 2 años, etcétera. Tienes que amar el trabajo que haces. No te metas en un trabajo solamente porque te toca. Busca un trabajo que amas. Listo. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué es ser pensionado? Para que sepan. ¿Qué es ser pensionado? Ser pensionado, la definición es que cuando me pensiono a los 65, 70 años, ya me van a pagar un sueldo y yo puedo relajarme a hacer nada. O yo me relajo es para hacer a lo que yo siempre he querido hacer. ¿Sí? ¿Qué es? Ahora me quiero dedicar a la guitarra, ahora me quiero dedicar a plantar, ahora me quiero dedicar a escribir libros. Ok, listo. La cuestión es que tienes que vivir todo eso para por fin hacer lo que amas. A las personas que ya trabajan en lo que aman y le pagan, es como si ya estuvieran pensionados. No sé si han visto eso así. No esperan hasta los 65 años. Ya sería muy tarde para la pensión. ¿Sí? Para hacer realmente lo que quieren. ¿Por qué? Porque no van a tener las fuerzas suficientes para hacerlo. Bueno, entonces ama el trabajo, ama el trabajo. Hashem es incluso en la creación
se enorgullece en su obra. ¿Qué dice qué? Dice Hashem. Hashem barak Elohim la'atzot. Que Hashem creó. El séptimo día descansó de toda la obra de que había realizado. Hashem barak Elohim la'atzot. Entonces dice aquí, el principio de la Torah, tenemos el relato del mundo y dice que Hashem cesó de la obra que había hecho. Cesó del trabajo que había hecho, que había realizado. Y eso está en Bereshit 2.2. En dicho relato de trabajo está presentado también ocupación humana por excelencia. Asher barak Elohim la'atzot, como sabemos, y lo que Hashem ha creado, el hombre debe perfeccionarlo con su trabajo. Pues cuando el Todopoderoso Hashem asignó a Adán a su lugar en el paraíso, no quiso que permaneciera ocioso, como está escrito. Vayinaheu be'egam eden leovodav ve'gomer. Y Hashem puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. O sea, ¿para qué? Para que trabajara. Es importante trabajar. Si no trabaja, causa un gran pecado, ya vamos a ver. El deber de trabajar está mencionado tanto en la Torah y en el Talmud, que figura también a los 10 mandamientos. Sheshet yamin ta'avod ve'asita kol melachteja. Vegomer dice, 6 días dedicarás tu tarea y el séptimo día descansarás. Oh, entonces habla también los 10 mandamientos de trabajar. De trabajar. Nuestros sabios comentan al respecto. Si una persona trabaja asiduamente durante los días laborales y se gana el pan con su propio esfuerzo, puede albergar la esperanza de descansar en el día de Shabbat. O sea, en cambio, si no hace nada y además se apodera ilegalmente del producto del trabajo ajeno, terminará por ir a la cárcel donde habrá de trabajar todos los días, incluso también en Shabbat. Uno de los derechos, comunidad, que judíos recibe es Shabbat. Es un regalo de Hashem. Pero dice aquí que está unido con el trabajo. Una persona que trabaja 6 días y descansa el séptimo, eso significa que ¿qué? Que trabaja y tiene el derecho de descansar. Claro, una persona que no trabaja y es ociosa y solamente cruza sus manos y duerme y ve, no sé, películas y descansa y come helado en la casa y duerme y se pone y se quita la pijama por allá a la 1 de la tarde. Entonces, ¿qué está haciendo? Es ocioso. Cuidado con tener hijos así. Entonces, esta persona, ¿para qué va a venir Shabbat? ¿Para descansar? ¿De qué va a descansar? Ninguna obra ha hecho. Por eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Trabajar también es cumplir la voluntad de Hashem. También es. La persona que trabaja y obtiene recursos está cumpliendo con la voluntad de Hashem. Incluso que una persona, incluso un rabino, un tamei jajam, que es juez, y le toca juzgar, trabajar, ¿sí? Juzgar a las personas, a los judíos por sus problemas que tienen, pero dejó de estudiar Torah. Y le duele porque no estudia Torah hoy. No, también gócese porque fuiste partícipe de la obra de creación. ¿Por qué? Porque juzgar y trabajar es la forma de también de cumplir los mandamientos. Entonces, si usted trabaja y no tiene tanto tiempo de estudiar, no se dé tan duro, no se dé tan duro. ¿Por qué? Porque también está cumpliendo con la voluntad de Hashem, que es trabajar. Ahora, si usted trabaja horas adicionales, sí es un problema. ¿Por qué? Porque Adán le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Eso significa que la persona que trabaja horas adicionales o trabaja más de lo necesario, está bajo una maldición, porque es una maldición trabajar adicional a lo que Hashem mandó. Cultiva el jardín y ya. Pero trabajar más duro y con fuerza y esfuerzo, eso significa que una persona está bajo de maldición. Entre menos trabajes y más estudios hagas, estás menos bajo la maldición que se obtuvo en el principio. Entonces, por lo cual, nosotros deberíamos amar el trabajo, trabajar también es un mandamiento, no se frustre si no puede estudiar como los rabinos, no, tranquilo, pero sí cuando tenga el tiempo necesario después de trabajar de su horario, estudie Torah y así puede cumplir su felicidad. Listo, entonces, sigamos acá. Entonces, y la persona que no trabaja, ¿de qué merece? ¿Merece Shabbat, descanso? ¿De qué? Hashem trabajó y descansó el séptimo día. Nosotros tenemos que trabajar y descansar. En cambio, si no hace nada, además se apoderará de él y terminará en la cárcel. Si una persona no trabaja, cuidado, hijos, etcétera, amigos y adultos. Si una persona no trabaja, tarde o temprano terminará, Hasbe Shalom, haciendo algo torcido y terminará en la cárcel, donde no obtendrá la posibilidad de guardar Shabbat. Listo. He aquí los que nos recomendamos nuestros sabios en el tratado de Baba Atra. Procura siempre ganarte la vida con el trabajo de tus manos y no desprecies la ocupación que te parezca indigna a tu casta y a tu nivel cultural. Pues en cualquier caso es preferible trabajar y vivir de la caridad del prójimo.
Y en Tratado de Kedushim añade, el hombre que no enseña a su hijo algún oficio útil que le permita ganarse el pan, hace de él un ladrón, un ladrón. Listo. Entonces tenemos, toda la vida es mejor trabajar que vivir de la sedacá, que siempre me estén dando. Oh, necesito sedacá, necesito sedacá. Toda la vida es mejor trabajar que vivir así, porque eso es humillante. La gente que le gusta siempre estar pidiendo, tarde o temprano terminará haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque se enfocó solamente en pedir, no en trabajar, y está rompiendo la obra de la creación, por la cual le vienen cosas difíciles sobre él. Y también dice aquí, al hijo, al niño pequeño, tiene que enseñarle un oficio. Tienen que enseñarle a nadar, tienen que enseñarle oficio y tienen que enseñarle Torah. Tres cosas. ¿Ok? A nadar, pues claro, para que se salve su vida y sepa que cuando se está hundiendo, él pueda luchar y salir del agua y clamar a Hashem, tener ese koach, esa fuerza de que cuando está en dificultad siempre puede esforzarse y salir al aire y respirar. ¿Okay? El trabajo es para que tenga sustento. Si usted le enseña el sustento, cómo trabajar, entonces el niño nunca va a ser ladrón. Eso es lo que dice aquí. Y Torah, pues claro, ya sabemos Torah lo que hace para la vida eterna. Entonces, bueno, Baruch Hashem con esta primera sección. Dice, ama el trabajo. Y ahora dice estas dos frases. Odia actuar como superior. ¿Sí? Odia actuar como superior. Y no intentes acercarte a la autoridad gobernante. Odia el poder y no busque la intimidad de los que gobiernan. ¿Sí? Odia el poder y no busque la intimidad de los que gobiernan. Tenemos dos palabras, Harrabanut, la Rabanut, y tenemos la Rashut, que significa el gobierno. Listo. Ahora, tocando aquí un poquito. Odia el poder. Por poder no se entiende dignidades, sino voluntad de dominación, de dominar. La voluntad de dominar, Hashem está diciendo, no, nada de esto, ¿sí? Que significa Harrabanut. La voluntad de dominar. Sabemos ya que toda esta Masejet procede de la tradición. Entonces, este Pirkei Avot viene de la tradición. Entonces, tenemos como sentencia aquí dice el Pirkei Avot. Cuando fue inscrito esta Mishnah hablando de Shemaya y Abtalión, que dijeron odia actuar como superior, odia estar con la Rabanut, odia estar en dominio, odia estar en el punto de autoridad, odia eso, ódialo, ¿sí? Para que sepan, hoy pueden aplicarlo a lo que sea Rabanut, ¿ok? Rabanut es judíos que gobiernan sobre los judíos. Odia, no significa que es malo, aclaro, no significa que es malo, sino odia estar en esos cargos, ¿ok? Entonces dice aquí, en este tiempo cuando fue escrita esta Mishnah, como habíamos hablado, los hijos del rey Alejandro Janeo y su mujer Salomón se llamaban, y los hijos de ellos se llamaban Hircano y Aristóbulo. Y sabemos lo que pasó a ellos, amaban lo que dije al principio, amaban el poder, se peleaban entre unos y los otros. Y se peleaban y hasta el punto que fue sitiado la capital de Jerusalén y pues Arcojos, aquí, y uno de los hermanos buscó ayuda del gobierno, ¿sí? Del gobierno para decirle, todos los días los sitiados hacían bajar una cesta llena de monedas de oro y la subían luego llena de los corderos para hacer el sacrificio en el templo. Pero una vez los sitiadores pusieron un cerdo en lugar de un cordero y la causa de este ultraje de la tierra tembló alrededor de esto está en el tratado Sotá 49b, Babacama 82b y Menajot 64b, ¿sí? Que implantó el cerdo los dedos, los pies, perdón, el casco en el muro y causó un terremoto y la destrucción, no había más sacrificios. Y todo esto, ¿por qué? Porque peleándose, pero ¿qué trajeron? Trajeron la autoridad y el gobernal para actuar aquí en esta maldad. Estaban haciéndolo por secreto, subiendo al animalito, haciendo los sacrificios. Entonces uno fue como chismoso y le dijo al gobernante esto es lo que están haciendo y pues claro, a meter a los gobernantes. Entonces algo tiene que ver esta Mishnah con Harrabanut y la Rashut unida. O sea, la autoridad de Rabanut de los judíos y gobiernan y el gobierno. No solamente se refiere al gobierno no judío, sino al gobierno también judío, si hay ese gobierno. Recuerde, el gobierno judío debería ser el Sanedrín. Entonces, para que sepan, en todo esto lo que había de desorden, Shemaya y Abtalión se abstenían,
se abstenían para no estar involucrados en todo esto y seguían ellos enseñando Torah a todos ellos, ¿ok? Ellos permanecían apartados de aquellas disputas de los jefes de partidos, pues no les interesaba el poder, sino su gran tarea pedagógica que seguían realizando con denodada energía y abnegación en pro de la conversación, en pro de la conservación, perdón, de la ley en nuestro bien más valioso. Entonces, lo mismo Shemaya Batallón, en medio de esta pelea gubernamental de autoridad, ellos decidieron, no, me abstengo de todo eso, no quiero ser parte de todo eso, lo que yo quiero es solamente enseñar Torah. Eso es lo que nos estás enseñando, listo. Aquí viene más, un poquito más, más enseñanza en cuanto a lo de gobernantes. Pero un momentico, saco aquí las notas. Listo, entonces, cuando decimos que aborrecer asumir altos cargos, aborrecer estar en posición de Harrabanut, de la Rabanut, la persona no debe buscar colocarse la corona sobre su propia cabeza. No deberían buscar, yo soy de Rabanut. Pero esa es su interpretación, Rabino. Ven esto, vamos a ver. Comentario sobre la Mishnah. No procuréis intimidad con el poder gobernante, ni debe presumir, yo soy amigo del gobernante de la ciudad. Tenemos dos cosas. Uno, alto cargo y el gobernante. No puede decir, yo soy el amigo del presidente Duque. Decir eso, dice la Mishnah, no debería hacer eso un judío. Claro, si su amigo es su amigo, pero decir esas cosas no se puede hacer. Significa que estás tan íntimamente con ellos que esa terminará tu caída. Es tanto, aquí en la Mishnah, dice una persona que hace eso, una persona que se enfoca en el gobierno y en la Harrabanut, tarde o temprano terminará perdiendo su enfoque. ¿De cuál enfoque? Del enfoque de Hashem. ¿Por qué? Porque ahora está buscando dar agrado a los hombres. Listo, puesto Shemaya y Abtalión, el líder de la Torá, sabemos que ellos eran bien humildes y se dedicaban solamente al estudio de la Torá sin interés personal. No estaban buscando Harrabanut, no estaban buscando solamente la soberanía de Hashem HaKadosh Baruj Hu. ¿Ok? Entonces, algo sobre Shemaya y Abtalión. ¿Ok? Ellos ya sabemos que eran prosélitos, pero se dedican solamente a Torah. ¿Sí? Eran líderes del Sanedrín. Y para que sepan, cuando hablamos de Shemaya y Abtalión, aquí tengo la palabra de Shemaya y Abtalión, de lo que significa. Permíteme un momentico, les busco aquí. Ok, viene de Aftalión, Af de padre y Tle de niño. Significaba padre de niños, ¿sí? Padre de niños. Entonces significaba pequeño, talilla, pequeños. Entonces, para que sepan, así le dieron el título a ellos. Cuando vuelvo y repito, son tres cosas acá. Ama el trabajo. Incluso en el caso que tenga que mantenerse, aún así el hombre está obligado a trabajar, pues el ocio conduce a la depresión. Eso está en Ketubot 59b. Y tenemos, detesta, odia la actitud autoritaria. No digas, soy un gran hombre, soy de la Rabanut, y sería una vergüenza para mí trabajar. Entonces, normalmente los que están en autoridad trabajan un poquito menos. No debería ser así, pero trabajan un poquitico menos. Listo. Entonces no puedes decir que no trabajas, porque tienes que amar el trabajo. Entonces, si estás en el punto de autoridad de Rabanut, tienes que trabajar más. ¿Sí? La Rabanut de qué está? Está unida con el gobierno. Por eso no anheles esos puestos. Ni tampoco les exaltes ni le des mucho cabot a esas personas. ¿Por qué? Porque ellos no deberían estar en esa posición. No deberías tú estar. Si ellos están en esa posición, bueno, Hashem los puso ahí que gobiernen. Pero usted, al estar íntimamente unidos con ellos y anhelar estar en esa posición, te apartas de Hashem. Es lo que está diciendo en la Mishnah. Te apartas de Hashem. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, no, si la conversión de Rabanut es la que vale. Entonces, ya automáticamente al decir esa frase, la conversión de Rabanut es la que vale. Y la gente que dice, no, si no tienes conversión de Rabanut, significa que hay safek, hay duda y no eres judío. Listo, ya automáticamente con esas dos frases, a todo el mundo que dice esas dos frases, ¿cuáles son las dos frases? Una,
La conversión de Rabanut es la que vale. Si no tienes esa conversión, eres dudoso que eres judío. Entonces, al decir eso, o al decir que la shejita solamente es válida al que tiene semijá de ordenación de la Rabanut. Al decir esas frases, ya está diciendo la Rabanut, la autoridad es la que importa y la ley no. ¿Por qué la ley no? Porque la halajá, dentro de la halajá judía, Yoredea, Resh Samehet, en las leyes de conversión, habla de que pueden haber, no tiene que ser rabino ni tiene que ser dayanim, pueden ser ¿qué? 3 judíos que convierten a una persona y ya. Hasta incluso pueden ser conversos conforme al Rambam. Pero listo, pueden ser 3 judíos que convierten, no tiene que ser Harabanut. ¿Ok? Entonces se aparta de la Torah a hacer eso. Shohet es alguien que aprende a hacer shejita de otro shohet. No el que tenga el certificado de Rabanut. ¿Me hago entender? Porque las personas que defienden solamente una posición, entonces se apartan de Hashem. ¿Por qué? Porque la Torah dice una cosa y la Rabanut también puede decir otra cosa. Entonces, aunque esté de acuerdo con la ley, ellos van a decir, nosotros somos los únicos. Y eso, conforme a la Torah, está totalmente prohibido. No pueden ser que nosotros somos los únicos. Y les explico por qué. Porque antes de 1948, cuando no existía la Rabanut, que es hoy en día la Rabanut del gobierno, sí existía la Rabanut de judíos, claro, pero estamos hablando ya de Beit Din locales en las ciudades, en las comunidades, esa autoridad sí existía. Cuando vino el gobierno y dijo, bueno, ahora una Rabanut solamente va a existir, ¿a quién consideraron judíos? A los que convirtieron en las comunidades en el exilio. A hoy en día están diciendo, no, solamente el que hace conversión con nosotros es válido. Bueno, ¿y qué pasó con las otras personas que hicieron conversión en el exilio? No, ya no son válidas, ahora son estas válidas. Entonces, claro, no es 100% así, pero algunos se esfuerzan a tratar de ayudar. La Rabanut en diferentes países, a los que no pueden, la Rabanut no puede venir a Sudamérica a ayudar. Entonces deberían trabajar, amar el trabajo y buscar cómo sí ayudar a aquellos lugares donde no hay Rabanut para ayudar a las conversiones o otras cosas. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tienen que existir rabinos que han ido a Israel a estudiar, ya sea conversos, ya sea de nacimiento, para ayudar a Sudamérica y otros países a convertir a la gente para que guarden la Torah y se acerquen a Hashem, no que se acerquen a una autoridad. Y decir, usted se ha aprobado, usted no se ha aprobado. Nosotros no buscamos aprobación de ningún gobierno y de ningún tampoco judíos. Buscamos la aprobación de Hashem, de Hakadosh Baruj Hu. O sea, que les quede claro. Hashem primero. Si en medio de ser aceptador a Hashem, los judíos, los hermanos míos, nuestra familia nos empieza a aceptar, Hasahu Baruch. Hasahu Baruch. Habrá algunos que acepten, habrá otros que no acepten. ¿Y qué importa? Nosotros buscamos las aceptaciones de Hashem. Hashem. Y los que buscan aceptación de Hashem te van a aceptar a ti. A los que se convirtieron y se sienten como no somos parte del pueblo de Israel. Ustedes son 100% parte. Porque ¿quién te hace parte? Hashem, no los judíos. ¿Me hago entender? Entonces, los judíos te van a aceptar porque aceptas y guardas Torah. Los judíos que son de la Rabanut no te van a aceptar porque guardas Torah. No, porque no eres de nuestro. Solamente el que guarda Torah es aceptado por Hashem y por los Hajamim. Entonces, las personas que buscan aprobación por solamente el gobierno o la Rabanut, entonces esa es su recompensa. Serán aprobados por hombres. ¿Y por Hashem qué? No, por Hashem también. Bueno, entonces ahora estás buscando aprobación de 2 personas. Prepárate, tu camino va a ser largo, te vas a estrellar bastante porque vendrá midá que negue midá. Esto lo digo porque es lo que dice la Mishnah, no lo digo yo. Bueno, entonces sigamos aquí hablando de esta sección. Tengo una pregunta. Recuerde, comunidad, yo estoy haciendo esto ¿por qué? Porque entre más ustedes vayan creciendo, busquen una conversión o quieran convertirse, le van a decir, las conversiones en Colombia no son válidas, entonces no eres judío. ¿Sí? Y después van a haber otras personas que están diciendo, no, eres válido, eres 100% judío. Y tienes un gran problema. Entonces vaya a hacer conversión con Rabanut. ¿Dónde la vas a hacer? Mínimo 1 año en Israel, o vaya a Miami, o vaya a Nueva York. Pero si le niegan la visa, ¿qué va a hacer? ¿No quedarse judío solamente porque Rabanut es la única aprobada? No es así. No es así. Si usted quiere buscar a Hashem, busque a Hashem y busque su ley y ser aprobado y convertirse con 3 judíos mejor de nacimiento y sea judío 100%. Si se le da la oportunidad de ser también una conversión de Rabanut, de lejumbra, de corrección o de elevación, hágala también, no importa. Pero el camino de converso va a ser bastante difícil. Busca el camino de Hashem y la aprobación de él, porque si busca la aprobación de hombres, te vas a estrellar grande en la vida.
Bueno, sigo acá un poquito de comentario y voy terminando. Entonces, tenemos en Pesajim 13a, dice, otra explicación de la frase, detesta la actitud autoritaria, detesta la Rabanut, odia la Rabanut, apártate de la Rabanut, es la siguiente. Aléjate de conducirte con aires de prepotencia hacia la comunidad. La palabra Rabanut tiene diversas connotaciones, entre ellas dominio, actitud autoritativa y prepotencial, pues la prepotencia entierra a quienes detentan. Eso está en Pesajim 87b. No te des a conocer al gobierno. Otra forma de interpretar esta última frase, no te des, dice aquí, a conocer al gobierno. Dice aquí, y lo estoy leyendo del libro, para de este modo detentar poder, asimismo no te asocies con el gobierno, para que ello no te haga perder la conciencia de tu amo. ¿Sí? Es lo que estamos hablando. Tal como pasó con Doeg el edomita. ¿Listo? Al meterse tanto Doeg con el gobierno, perdió su conciencia en cuanto a tu amo. ¿Cuál es tu amo? Hakadosh Baruj Hu. La gente muy metida con el gobierno, muy metida con Rabanut, muy metida con el sionismo. Entonces, tarde o temprano terminará apartándose de Hashem. Aunque digan que no, se terminará apartando de su Torah y de Hashem. ¿Por qué? Porque va a venir lo que dice la Torah una cosa y lo que dice el gobierno otra cosa. Y tendrá que escoger. Y cuando escoja, ¿qué escogerá? Buscará la aprobación del humano, no la aprobación de Hashem. Muchas veces buscar la aprobación de Hashem hace que te apartes ¿de qué? Del gobierno y el gobierno te rechace o la gente te rechace. ¿Listo? Pero si buscas aprobación, pues entonces vaya con Rabanut y vaya con la Rashut, vaya con el gobierno. Dice aquí, terminando la última frase, con el gobierno es llamado así Rashut, literalmente permiso, licencia, pues es lícito hacer como le plazca. Eso, así es como se le da la licencia, haga lo que le plazca. Pues claro, el gobierno es el gobierno, ¿no? Entonces, está diciendo no tengas intimidad con estas personas. Todo eso en detalle lo que hablamos, si usted no se le queda nada, que se le quede, si usted se mete con intimidad con Rabanut o con la Rashut, con el gobierno o con la autoridad rabínica, ¿sí? Y meterse harto ahí, yo lo conozco, es mi amigo, etcétera, esto es lo que vale, esto no es lo que vale, es lo que es aprobado, es lo que el gobierno aprueba, todo eso, ¿ok? Todo esto es para decir cuidado con eso, porque te apartas de Hashem. Es lo que está diciendo la Mishnah, es lo que está diciendo la Knesset Gedola, es lo que está diciendo el Sanedrín, los que tenían semijá de Moshe Rabbeinu, lo que viene del monte Sinai. ¿Ok? No es algo adicional añadido hoy, eso es lo que está. Importante esta parte. ¿Listo? Entonces, Baruch Hashem, no sé si hayan entendido hasta ahora. Entonces, y hay última frase aquí, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, hay una última frase. Dice, estas tres cualidades, dedicación al trabajo, no ambicionar el poder y abstenerse de aproximarse al gobierno, contiene los elementos básicos para el perfeccionamiento de la religión y desarrollo del mundo. ¿Ok? ¿Qué es? De estas tres cosas. Pues si carece de trabajo, el apremio será grande y terminará robando o estafará a sus semejantes. Pretender llegar a ser rabino le ocasionaría tentaciones, mala sangre constantemente, pues sería envidiado por las demás personas y muchos cuestionarán todo lo que haga o diga, hasta el punto que perderá sus buenas cualidades. Tal como fue dicho, por cuanto que el individuo fue constituido como líder terrenal, se ha constituido en un malvado para el cielo. La persona, o sea, las posiciones de rabinos, de rabanut, de alta autoridad, es un gran problema, porque no importa qué tanto trate de hacer bien, es visto por todos y lo van a criticar. Terminará perdiendo posiblemente su Olam Abba porque haces juicios buenos, malos, juzgará, se enojará, perderá sus buenas cualidades, pero también tendrá buena recompensa si se mantiene en orden. Entonces, es muy difícil salir en paz y no dañarse una vez que se vivía involucrado con el gobierno. Es muy difícil. Comunidad, si usted se mete con el gobierno,
si usted se mete con Rabanut, si usted se mete con autoridades, judías o no judías, y meterse, usted tiene que relacionarse, se relaciona, pero meterse en intimidad y buscar aprobación, ¿sí? Va a ser muy difícil salir en paz. De esta manera perderá su fe y buenas cualidades, pues no tendrá reparos en nada para poder complacer al poder. Y ya conoce la historia de Doeg, como está en Shemuel 1:22. Nosotros tenemos que estar muy atentos, por favor, comunidad, a no caer en esto. Porque buscar la aprobación del judío viene con sombrero negro, viene con barba larga, viene con el título, viene hablando hebreo. Y usted buscar, esta es la aprobación. No estoy diciendo que no lo escuches y no aprendas de él. Solamente si buscas la aprobación de él, Hasbe Shalom, buscar la aprobación de hombres. Ya la gente que ha venido de catolicismo, cristianismo, mesianismo, buscando la aprobación de hombres. Ahora llegas al judaísmo buscando también la aprobación de hombres. Come on, ya no más, basta. Aprobación de Hakadosh Baruj Hu. Lo que estamos ahorita en el virus es Kabod Li, el video que hice antes. Regresar el honor a mí. Dejar el honor de dárselo al 19, a la bendición 19 de Shemona Israel, que habla de los delatadores y los perversos que están en el gobierno y delatan a otras personas, ¿sí? Entonces, por favor, parar todo esto. Entonces, por favor, trabajen duro, amen el trabajo, no sean ociosos, trabajen para que merezcan guardar Shabbat. Entonces, también apártese del gobierno, de la Rabanut, de las autoridades rabínicas. No te metas mucho en eso porque terminarás perdiendo posiblemente tu Olam Haba. No es algo siempre, pero es muy difícil estar en esos cargos de autoridad. Tendrás que defenderte por ser Rabanut y perderás tus buenas cualidades. A veces tendrás que mentir, Hasbe Shalom, pero uno mentirá, dejará de ser honesto. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que ser como el ejemplo. Y nada de gobierno, comunidad, nada de gobierno. Apártate de todo eso, ¿sí? Porque mientras que metas todo eso dentro de tu vida espiritual, vas a apartarte de Hashem. ¿Okay? Cuando vengan estos momentos, estas fechas de la Shoah, de reconocer de Yom HaZikaron, de reconocer los 72 años del holocausto, como dicen, muy importante que cuando hagan esas conmemoraciones, únalo con Torah, porque hacer esas conmemoraciones son parte del gobierno, ¿sí? Entonces, te metes en eso haciendo pensar que tengan lástima sobre nosotros que nos mataron y pues nunca olvidaremos, siempre recordaremos. No, es unirlo con Torah, es decir, tristemente la situación que pasó en la Shoah, en el holocausto, fue por desobediencia a Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu nos está llamando su Torah, pero los judíos, no todos, porcentaje, se casó con gente no judía, se apartó de la Torah, no guardó el Shabbat, seguía más las empresas, teniendo oportunidad de salir, no salieron. Entonces vino, pues claro, la disciplina para tener la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. Entonces, unir lo espiritual con estos momentos de fechas del gobierno de Israel, es necesario unirlo con espiritualidad, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos, esto nos pasó por nuestra culpa, no porque los alemanes, no porque el antisemitismo. Si ustedes estudian bien la Gemara, el antisemitismo viene desde dónde? Fue por nuestra culpa. Desde el antisemitismo viene desde nuestra culpa. Desde nuestra culpa. ¿Cuál fue desde nuestra culpa? ¿Sí? Desde el momento de que estaba Jacob vino y estaban los hijos de Israel, ¿sí? Y cuando estaba Dina y Shechem, y pues él violó a Dina. Y después, ¿qué pasó? Se circuncidaron y después vino el pueblo, vino Shimón y Yehudá y los mataron. Entonces, desde ahí todas las naciones nos están empezando a odiar. También hay otra sección en el Talmud que habla cuando recibimos la Torá, los pueblos se pusieron celosos. Desde ahí antisemitismo. Entonces, el antisemitismo lo trae es uno, no porque solamente existe. No, es una forma de mostrar de que Hakadosh Baruj Hu no está feliz con nosotros. Entonces salió algo que en El Espectador, creo que fue, en el periódico, que hubo alguien hablando mal de los judíos. Hey, todo eso pasa es para que hagamos teshuvah. No solamente decir, vamos a pasar una carta, vamos a protestar. No, vamos a hacer teshuvah, comunidad. Comunidad judía, comunidad tradicional, comunidad de Colombia. Hacer teshuvah, si nos están haciendo antisemitismo es porque Hashem nos está llamando la atención. No para recordar los cristales rotos, ya, suficiente con eso. Recordar nuestros pecados. Recordar que nunca más, we'll never forget, we remember, nosotros recordamos es nuestro pecado. Cuando hablamos que recordaremos nuestro pecado,
¿sí? Nunca más volveremos a pecar así. No solamente nunca más nos vayan a matar, no, el enfoque tiene que ser espiritual. No mezcles el gobierno, no mezcles Rabanut. Es lo que dice la Mishnah. Claro, esto puede ser un punto muy extremo. Hay que dar, claro, un balance, ¿ok? Porque hay beneficios de que uno recibe de la Rabanut y también del gobierno. Pero no meterse íntimamente con ellos. Estar íntimo con ellos, no, sorry. Listo, entonces con eso hemos terminado. Espero que hayan aprendido. Hasaku Baruch. Bueno, vuelvo y repito la pregunta. Dice, ¿qué se considera trabajo? Hacer inversiones y generar residuales. ¿Te considera trabajo? Sí, claro, es trabajo. La cuestión es que aquí en la Mishnah está hablando de hacer un oficio, de trabajo, de hacer algo. Entonces, de hacer un trabajo. Puede ser en Torah, puede ser en Gesed, puede ser en Sedaká, puede ser en a manos de obra. Bien. La cuestión es que si uno recibe solamente dinero de estas ganancias, de la bolsa, un ejemplo, o de criptomonedas, recibe. El ser humano necesita de todas maneras trabajar para sentirse digno. Entonces, aunque reciba dinero, de todas maneras necesita trabajar. ¿Por qué los ricos, aunque reciben un montón de dinero, un montón de empresas, todavía quieren trabajar? Entonces es necesario que si estás recibiendo dinero, todavía busca hacer un trabajo. Un trabajo, listo, no puede ser de mucha paga, pero haz un trabajo. Más adelante la Mishnah de Dios dice que uno tiene que trabajar también en pos de la comunidad si ya eres una persona que tiene harto dinero. ¿Listo? Entonces, trabajar y ser felices, correcto. Aquí hicieron la pregunta, ¿los jóvenes que prestan servicio en el ejército pierden en parte dedicarse a estudiar Torah? Sí, correcto. Mire, en cuanto al ejército, porque la gente me hace preguntas, yo no estoy en contra de ningún ejército. Baruch Hashem que defiende su país bien. Digamos en Israel. Gente que no quiere dedicarse a estudiar Torah, ¿ok? Que no quiere dedicarse a estudiar Torah y son jóvenes, pues entonces el gobierno los obliga a ir al ejército. Vaya al ejército, Baruch Hashem, pues ¿qué se puede hacer? ¿Listo? Desearía que no vaya al ejército porque allá uno puede aprender muchas mañas y perderse. Igualmente hay gente que entra en el ejército y no se pierde. Ok, la misma cosa. La cuestión es que si usted va a estudiar Torah y usted se va a dedicar a ser puro, dedicarse a Hashem, no hay por qué el gobierno te obligue a ir al ejército. Ese es el conflicto en Israel. ¿Me hago entender? Entonces yo no estoy en contra. Si alguien se ve que ni Torah le sirve, ni le sirve nada de los mandamientos, ¿qué más? Para que no se vuelva un ladrón, mejor vaya al ejército a ver si aprende algo de disciplina. Claro, se está arriesgando, pero eso es mejor. Pero a la persona que dedica a estudiar Torah no debería ir al ejército. Para que sepan, en la halajá dice que cuando un tamid va a la plaza debería vender todas sus cosas. Dice, un tamid jajam, un sabio, no está obligado a pagar impuestos. También dice, en la ley de tamid jajam, un sabio no debería prestar servicios de gobierno. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, pero si viene un gobierno y obliga al tamid jajam a pagar impuestos y a ir al ejército, está yendo en contra de la Torá. ¿Me hago entender? Claro, hay cosas dentro del ejército de Israel que permiten a gente religiosa a no dedicarse totalmente al ejército, sino hacer algo del ejército mientras que mantiene Torah. Baruch Hashem. Hay flexibilidad en eso, pero por favor entiendan que hay un balance siempre. Y hay que entender bien estas cosas y no decir, no al ejército, eso no está mal, eso está mal. ¿Sí? No se hace eso. ¿Okay? Baruch Hashem usa el ejército para defender al pueblo judío que estudia Torah. Entonces hay que aprender de eso. Listo.